Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Como anunciamos ayer, hoy vamos a conversar con el diputado y coordinador político de la Alianza PLI, Eduardo Montealegre, para conocer cuál será la posición de esta agrupación política en el Parlamento en torno al proyecto de reformas constitucionales y cuál será su estrategia fuera del Parlamento. Empezamos con las noticias internacionales del momento. En Honduras, el Tribunal Supremo Electoral sostuvo que existe una ventaja irreversible a favor del candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Sin embargo, todavía no lo declara ganador. En tanto, la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, continúa denunciando que hubo un fraude en esta elección, pero la misión de observadores de la OEA ofreció hoy un informe preliminar en el que sostiene de que los comicios se realizaron de manera transparente y confiable. Veamos la noticia en la AFP. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras indicó una victoria irreversible para la derecha, según los resultados de su último informe dados a conocer este martes. Con el 67% de las mesas escrutadas, el derechista Juan Orlando Hernández del gobernante Partido Nacional acumula un 34% de los votos frente al 29% que obtuvo la izquierdista Xiomara Castro, esposa del expresidente derrocado Manuel Zelaya. Aunque el tribunal aseguró que el resultado es contundente y que refleja una tendencia irreversible, aclaró que no está proclamando todavía a ninguno como ganador. Por su parte, la izquierda rechaza los resultados oficiales y acusa al ente electoral de manipulación. De hecho, cientos de seguidores de Castro y Zelaya protestaron frente al tribunal y en otros puntos de la capital hondureña. El lunes, ambos candidatos se autoproclamaron como ganadores de las elecciones del domingo. Hernández incluso nombró una comisión para preparar el traspaso de poderes en enero próximo. Algunos reconocimientos para el abogado de 45 años empezaron a llegar desde Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica y hasta de Nicaragua, pese a su gobierno de izquierda. Estados Unidos destacó que la elección fue en general transparente. El nuevo gobierno deberá asumir un país con el récord mundial de homicidios, 85 por cada 100.000 habitantes, y una pobreza del 71%. En Roma, el Papa Francisco emitió un documento sentando su posición sobre eventuales reformas que promovería en la Iglesia Católica. El documento se llama Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y es la primera que el Papa Francisco emite después de los trabajos del Sínodo de Obispos celebrados del 7 al 28 de octubre, dedicado a la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Veamos la noticia sobre este documento en la televisión española. En 142 páginas el Papa Francisco perfila la Iglesia Católica que quiere, abierta, misionera y dirigida a los más alejados y pobres, escribe, con más peso para las conferencias episcopales, menos centralista y que no se obsesione con transmitir doctrinas impuestas a fuerza de insistencia. Piensa en una conversión del papado más fiel al sentido original. Deja claro que no habrá cambios de posición sobre el aborto ni sobre el sacerdocio femenino, aunque defiende un mayor peso de las mujeres en la toma de decisiones importantes. Y al definir la comunión como un alimento para débiles y no un premio para perfectos, deja abierto el debate sobre el sacramento y los divorciados. En su primera exhortación apostólica, el Papa critica el sistema económico que mata, dice, porque predomina la ley del más fuerte y pide a los líderes políticos una reforma financiera que no ignore la ética. En clave interna, critica que el ostentoso cuidado de la liturgia, sin atender a la esencia, pueda convertir la vida de la Iglesia Católica en una pieza de museo. Y en el plano mundial hay mucha expectativa sobre cuál será la reacción del Congreso norteamericano en torno al acuerdo al que llegaron Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Francia y Alemania con Irán para limitar los programas de enriquecimiento de uranio de este país por encima del 5%, lo que le impedirá fabricar armas nucleares. Veamos la noticia en la televisión española. El acuerdo ha llegado de madrugada tras horas de negociaciones maratonianas y lo ha anunciado la alta representante de la Unión Europea rodeada por los ministros de Exteriores de Irán y de los 6 países firmantes. Es un acuerdo completo que hará el mundo más seguro, ha dicho Kerry.
una opinión con la que coincide Irán. Su presidente Hassan Rouhani califica el pacto nuclear de éxito que va en interés de los países de la zona y de la paz mundial. Francia, que impidió el pacto hace 15 días, se muestra ahora satisfecha porque dice es un paso en la buena dirección para evitar que Irán desarrolle el arma nuclear. Aunque el texto del acuerdo no se ha hecho público, el punto principal es que Irán no podrá seguir enriqueciendo uranio al 20% como hasta ahora, sino solo al 5%, lo que según los expertos resulta suficiente para su uso civil. Irán no ampliará sus plantas nucleares de Fordo y Natanz y paralizará el reactor en construcción de Arak. Los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica tendrán garantizado el acceso a las instalaciones nucleares para supervisar el cumplimiento de los acuerdos. A cambio, las potencias occidentales permitirán a Irán recuperar 4.200 millones de dólares bloqueados en bancos extranjeros y podrán volver a exportar sus productos petroquímicos, aunque con limitaciones. El acuerdo tiene una vigencia de 6 meses, que es el margen de confianza que se dan las partes mientras buscan un pacto a más largo plazo. Tras el anuncio, todo han sido felicitaciones. El ministro de Exteriores iraní ha estrechado la mano de los ministros de Exteriores occidentales, no la de Catherine Ashton por motivos religiosos. La primera reacción de Israel ha sido completamente contraria a este acuerdo. En el Congreso de Estados Unidos se empiezan a escuchar voces que critican un entendimiento con el gobierno iraní. Vamos a una pausa, regresamos con el diputado Eduardo Montealegre. ¿Cuál será la posición de la Alianza PLI dentro y fuera del Parlamento en torno a las reformas constitucionales promovidas por el comandante Ortega? ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. Hay personas que tienen cáncer y... ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Comprar medicamentos en Farmacias Kielsa te sale barato, barato, barato. En Kielsa te sale barato. 30% de descuento en todos los medicamentos para todos los nicaragüenses. Barato, barato, barato. Más barato y a domicilio. Llama 1-826-2626. Kielsa 1-826-2626. Kielsa a domicilio con 30% de descuento. Solo en Farmacias Kielsa. Aquí ahorras más. Abre tu oficina en el corazón de Managua. Mantenimiento, parqueo, seguridad, todo el espacio que necesitas y además una vista privilegiada. Nuevo 6º piso en edificio Covirsa 2. Toma tu lugar entre las grandes empresas. Covirsa, desarrollando desde 1977. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Continuamos en esta noche y ahora vamos al tema político del momento, el proyecto de reformas constitucionales promovido por el FCLN y el comandante Ortega, que está enfrentando un amplio rechazo en distintos sectores políticos, ciudadanos, empresariales y también en la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas. Nos acompaña Eduardo Montealegre, diputado, coordinador político de la Alianza PLI. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por la invitación. El PLI está presente en esa comisión dictaminadora representado por 2 miembros. ¿Cuál es el balance que hacen sobre esta consulta que se ha realizado, si de verdad es una consulta o una simulación, como dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos? Bueno, interesante esa descripción. Lo que hemos visto ahí es que los que son asalariados, digamos, empleados del gobierno, funcionarios de Estado, funcionarios de otros poderes de Estado, miembros del ejército, miembros de la policía, han tenido una sola voz. Por el otro lado, los que son independientes, que no son asalariados del gobierno, no dependen del gobierno y que han sido invitados principalmente porque nosotros
los dos miembros de nuestra comisión los invitaron e insistieron en que llegaran, y se logró que tanto la conferencia episcopal como la Asamblea de Dios pudiera llegar. Han tenido una posición claramente opuesta a las reformas. La posición del presidente del PLI, porque invitaron pues a los diferentes partidos, también fue muy clara, igual y similar pues a la del PLC, tengo entendido, ¿verdad? Pero lo interesante y lo que mencionabas ahorita vos es que desde que está Ortega en el poder en 2007, no ha habido un tema similar a este que haya logrado, por lo menos a nivel de pensamiento, unir a toda la población nicaragüense en contra de el gobierno, en contra de Ortega mismo, por cómo ha sido estas reformas constitucionales. Y eso es positivo desde un punto de vista que comenzamos a ver, ya sea como vos lo mencionabas, partidos políticos, sociedad civil, sector privado, sectores religiosos, y muchos otros que no tienen ninguna afiliación en general, la población en general, se ha logrado unir en contra de esta reforma, porque todos se preguntan y salen, la misma respuesta es en qué beneficia esta reforma al ciudadano común y corriente. El gobierno alega que tiene un mandato para realizarlas y que cuenta con los votos más de 60 diputados. ¿Necesita el gobierno de ustedes, de la bancada opositora? ¿Requiere acaso la legitimidad, algún entendimiento con el sector empresarial? Aquí ha habido un discurso compartido del gobierno y el sector empresarial. Dicen, hacemos las cosas de consenso, las seguiremos haciendo de consenso. Incluso hay algunas formulaciones de estos planteamientos dentro de la propia reforma constitucional. ¿Necesita el gobierno esa legitimidad? Bueno, en primer lugar, ya sabemos cómo llegaron a esos 63 diputados. Toda la población sabe que no sacaron 63 diputados, sino que le fueron otorgados por este Consejo Supremo Electoral, porque no sacaron ese número. Ellos buscan cualquier manera de legitimarse, pero no la están obteniendo. No la están obteniendo del sector político, no la están obteniendo del sector privado, ni mucho menos el sector de la iglesia y la sociedad civil. En el último año, la relación, me parece, observando los medios, observando las noticias, que había habido de mucha armonía entre el sector privado empresarial grande de este país y el gobierno, se ha venido enfriando, se ha venido inclusive hasta rompiendo. Había una serie de leyes, si mal no recuerdo, la ley de escáneres y varias otras leyes, y ahora con esta ha habido obviamente una divergencia de opinión entre la posición del gobierno y la posición del sector privado. Hay ahí temas fundamentales en estas reformas constitucionales que afectan al sector privado grande, como obviamente afectan también al sector privado mediano y al sector privado pequeño, porque todos son sector privado, aunque sea una pulpería, es sector privado. Ustedes como diputados, ¿qué posición adoptarán cuando se presente el dictamen en la Asamblea Nacional? ¿Depende del contenido del dictamen o tienen ya una decisión política preelaborada sobre qué van a hacer? Mira, desde que las leímos, nuestra posición como diputados fue esta, una reforma que no es una cuestión mínima como nos las habían vendido, sino que es una cuestión que transforma, de hecho, la nación. Y lo que hicimos fue la semana pasada, para recoger el sentir, inicialmente de las bases del partido a través de nuestras estructuras, fuimos a 15 departamentos, aunque no a cada departamento, sino que reunimos por regiones, ¿verdad?, a nuestras estructuras directivas departamentales y municipales y algunos miembros de la sociedad civil en los 15 departamentos, y ayer tuvimos una en Managua. No pudimos ir ya a la RAN y a la RAS, y el sentir ha sido generalizado, que a su vez ha sido recogido del sentir de la población a través de nuestras estructuras, de que estas reformas no se necesitan, transforma radicalmente el futuro, o el destino del país, constitucionalizando desafortunadamente una serie de acciones que ya ha venido tomando el gobierno, ¿no? Pero el sentir de la población que hemos recogido es que estas no se necesitan y que no traen ningún beneficio para la población. Pero ustedes van en base a esa posición, al debate, van a votar. Y la otra cosa que nos han dicho es que obviamente ellos tienen 63 votos y tenemos 24 diputados nosotros, más 2 independientes que, por leyendo los medios, me parece que también están en la misma posición, de que nosotros no los podemos detener. Sin embargo,
la gran mayoría de la gente con quien nos reunimos y con quienes platicamos, dimos, los queremos ver en la Asamblea Nacional, los queremos ver votando en contra y los queremos ver argumentando punto por punto en cada oportunidad que se le den de que estas reformas no se necesitan, que son dañinas para el país y son, como lo dijo el presidente del COSEP, crean incertidumbre en Nicaragua. También lo dijo AmCham y lo han dicho muchas otras personas en Nicaragua. Es cierto que la posición del COSEP ha sido bastante clara en cuanto a advertir los aspectos negativos que tiene esta reforma, igual que AmCham y otros sectores como FUNIDE, pero el sector empresarial también ha hecho otros planteamientos bastante pragmáticos, indicando que de todas maneras el gobierno tiene los votos para aprobar esta reforma y que por lo tanto debería negociarse, como se ha hecho en otras ocasiones, para que las reformas sean lo menos malas posible. Y el sector privado está proponiendo, no sé si se los han planteado a ustedes como sector político, que hay que negociar con el gobierno una especie de atemperamiento de los aspectos más negativos de esta reforma. Bueno, nosotros tuvimos una reunión tanto con AmCham como con algunos miembros del COSEP. La posición del COSEP fue, desde el punto de vista pragmático, muy pragmática, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, en el sentido de, ellos tienen 63 votos, los 63 diputados firmaron la iniciativa de ley y obviamente la van a pasar. Como ellos no tienen que apretar el botón, ¿verdad?, para estar ahí en la asamblea, lo que tienen que, cualquier negociación que hagan, cualquier artículo que quiten, cualquier cambio que hagan, va a beneficiar a Nicaragua, en el sentido que van a ir disminuyendo pues lo que está proponiendo Ortega, y desde ese punto de vista, a mí en lo personal me parece correcto. Nosotros como diputados, como miembros de la bancada Alianza Partido Liberal Independiente, no podemos hacer eso, porque el momento que nosotros vayamos y negociemos un artículo, obviamente tendríamos que votar, y eso sí legitimaría esta reforma, que de hecho lo que hacen es constitucionalizar la posibilidad de que de la perpetuidad en el poder, de la disminución de la independencia de los poderes del Estado, y todo lo que significa esta reforma. ¿Conocen ustedes cuáles son las propuestas específicas que el COSEP quiere presentar? No sé si a la comisión dictaminadora o directamente al comandante Ortega, de qué modificaciones introducir en distintos artículos. Es decir, hemos leído los editoriales de José Adán Aguirre que adelantan una posición sobre esto, pero supongo y conozco que el COSEP está preparando un documento puntual sobre eso. ¿Conocen ustedes los alcances de esto? Yo sé que hay unos temas puntuales en estas reformas que afectan al sector privado, grande, mediano y pequeño. Una es el tema relacionado con las telecomunicaciones, con no solamente la parte peligrosa de interferencia en las telecomunicaciones, sino que creo que hay un artículo ahí que habla del control del Estado, no solamente dice que es dueño, sino que del control del Estado de las ondas, no sé cómo dice la reforma exactamente. Ese es un tema que obviamente les preocupa al sector privado, además de que, por ejemplo, en la parte ya de telefonía celular y del manejo de empresas como las que proveen los servicios aquí, que hoy en día con los sistemas de telecomunicaciones, con las computadoras, etcétera, pueden manejar las bases de datos en cualquier país del mundo, ¿verdad? Traerlo aquí en un lugar aislado, además de que Nicaragua queda aislado, posiblemente les aumenta el costo en 40, 50%. Ese costo no se lo van a quedar ellos, se lo van a trasladar al consumidor. Por ejemplo, hoy en día los que tienen BlackBerry, toda la base de datos de BlackBerry que usan en Nicaragua está en Canadá. Esa compañía no va a traer la base de datos aquí. Ese es un tema que les preocupa. El otro tema que les preocupa es la militarización del Estado. Porque el sector privado, especialmente los que son mayores, saben lo que se vivió en Nicaragua con la militarización del Estado. Esos son dos puntos que sé que van a tocar y que van a tratar de que se negocien. ¿Cuándo y cómo lo van a tocar? ¿Cómo van a negociar? En los corridos del sector empresarial se habla, por ejemplo, de que se estaría organizando una reunión entre representantes de los capitales más influyentes del país, los consejeros del COSEP, con el comandante Ortega, para discutir bilateralmente estos cambios. Es decir, el COSEP estaría ya
reformando o negociando una reforma de una ley que después llegaría a la Asamblea Nacional simplemente a aprobarse por la bancada oficial. Sí, ¿se conoce cómo se va a llevar a cabo eso? No te sabría decir, pero obviamente hay una gran coordinación entre el presidente del COSEP y los principales consejeros del COSEP, que son los principales empresarios de este país. A mi juicio, y yo lo que le he dicho con los empresarios que he hablado, ¿verdad?, tomando en cuenta el pragmatismo que tiene que tener cualquier empresario, es que estas reformas tarde o temprano van a afectar al país. Yo viví, porque vos y yo somos de cierta edad, lo que pasó en el 71, cuando Somoza hizo la reforma constitucional para poner el triunvirato para poder reelegirse. En ese tiempo los empresarios también fueron pragmáticos. Dijeron, bueno, sí, no lo vamos a poder detener. ¿Y qué pasó? 8 años después, el 79, vino una revolución aquí que acabó prácticamente con el empresariado. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse los empresarios, es verdad que puedo negociar algunos puntos, ¿verdad?, que obviamente ayuda a disminuir el impacto negativo que tiene esta reforma, pero cuando vos tenés otras reformas que lo que significa es la perpetuidad en el poder, cerrar los espacios políticos, comienzan otra vez las gestas de jóvenes libertadores inquietos porque les están cerrando el espacio político y se vuelcan a la violencia, se vuelcan a las montañas, como lo que pasó pues en el 74, 75, 76. Esa eventual negociación que pareciera pues que es algo que lleva su curso natural entre el COSEP y el gobierno para modificar algunos aspectos de la reforma, lo que quiera modificar, en todo caso, el comandante Ortega, ¿le darían legitimidad a esta reforma? Yo no creo que la población va a aceptar que estas reformas son legítimas. Cuando es una transformación total, lo que cabe es que se le consulte a la población, un proceso largo. Si vos que sos estudioso, sabes que la Constitución de los Estados Unidos tiene, creo que son 7 artículos, 9 artículos, muy chiquitas. Y han habido solamente 21 cambios en la Constitución, 21 artículos o enmiendas que le llaman, que le han añadido, pero han sido para mejorar las libertades políticas. Y se toma 4, 5, 6 años cada enmienda. Si acaso hay como 10 o 20 que todavía no han sido aprobadas y tienen años de estar ahí. Entonces, un cambio tan trascendental como este se necesita una gran consulta. Estamos cambiando un modelo de libertad individual que inició con el gobierno de doña Violeta, ¿verdad?, y que se mantuvo por 16 años, a un gobierno en el cual volvemos otra vez a los ideales socialistas, que es un grupo organizado el que decide los medios de producción y control sobre las fuerzas de trabajo. Es un cambio fundamental y eso, aunque aparentemente no te da efecto directo en un negocio particular, cuando vos ves los efectos de los ideales socialistas en países como Venezuela, para agarrar un caso muy cercano, sabes que eso tarde o temprano va a afectar al sector privado, al igual que afecta al pequeño pulpero, al pequeño ganadero, al pequeño agricultor, porque les van a decir que tienen que hacer, a quién venderle, qué sembrar y a qué precio vender. Que vamos a una pausa. Si la oposición no puede frenar estas reformas dentro de la Asamblea, ¿qué puede hacer fuera del Parlamento? Ya regresamos. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Las mujeres tenemos derecho a un empleo y a un salario digno, sin discriminación y con estabilidad. Para salir de la pobreza, necesitamos tener acceso a la formación técnica y profesional.
a la formación continua y a la adquisición de conocimientos y calificación a lo largo de toda nuestra vida. A capacitación en los oficios no tradicionales y en las nuevas tecnologías. No más empleos precarios. Queremos empleos dignos para salir de la pobreza. Demandamos la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Continuamos en esta noche, estamos conversando con Eduardo Montealegre, diputado y coordinador político de la Alianza PLI. La posición que ustedes han adoptado es de rechazo total a ese proyecto de reforma en la Asamblea. ¿Hay alguna proyección de su estrategia política fuera de la Asamblea? Algunos sectores, por ejemplo, están convocando a una marcha este jueves, otros están adoptando otra clase de iniciativas. ¿Ustedes cómo enfrentan lo que significa pues este proyecto? Mira, obviamente con 24 o 26 votos en contra no se puede detener en la Asamblea. Y sabemos pues que Ortega está empecinado por las recomendaciones de muchos de sus asesores de que tiene que hacer esta reforma porque quiere cambiar lo que, yo hoy leía, no me acuerdo dónde, lo que transcurrió con la reforma del 95, que fue, según el Frente Sandinista, una reforma anti-Ortega y antisistema de lo que ellos conocen, y quiere entonces como desquitarse de esa reforma del 95. Sería más bien esta como una especie de contrarreforma. ¿Verdad? Correcto. Entonces, no va a ser los 24 diputados y mucha otra gente la que haga que detenga y que cambie. Eso nos preocupa a todos porque significa otra vez el inicio de lo que ocurrió cuando hubieron las reformas con Fruto Chamorro, la reforma con Roberto Sacasa, la reforma con Zelaya, la reforma con Somoza García, la reforma con Somoza de Baile. Todas acabaron mal para el país, acabaron mal para la población. Basta que vos vayas a escuchar a algunos lugares, aunque muchos hablan y al final no hacen mucho, pero por primera vez estoy sintiendo que la gente está molesta, quiere ir a hacer cosas y obviamente nosotros ni los vamos a detener y más bien le hemos dicho a nuestra gente, si ustedes quieren, vayan, apoyen, porque esto no es cuestión ni responsabilidad solamente de los partidos políticos, al igual que tampoco fue durante la década de los 70 responsabilidad solamente del Frente Sandinista, sino que fue que todos los sectores se unieron. No va a pasar de la noche a la mañana, político, ¿no? Ustedes como movimiento político están haciendo, digamos, algún planteamiento concreto, es decir, alguna gente dice esto puede ser una oportunidad para la oposición porque hay un estado de ánimo nacional. Los obispos en el pronunciamiento que hicieron la semana pasada también fueron muy críticos de la oposición y dice la llamada oposición de Nicaragua que tampoco representa ni propone una alternativa, pues ni le ofrece esperanzas a la gente. Yo he hablado con varios obispos y lo que ellos se lamentan es que no se proponen cuestiones positivas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, no en relación al tipo de protesta. Y sí, yo creo que estoy de acuerdo porque, aunque lo hemos hecho, es muy difícil con una asamblea donde tienen control absoluto y quedan engavetadas, y como lo hicimos, por ejemplo, en la ley del café, ¿no? Sin embargo, nosotros participamos como partido político en UNIR, ¿verdad?, en la Unidad por la República, que hemos estado trabajando con ellos, participando en las diferentes reuniones y en diferentes decisiones que se han venido tomando. Esto, de nuevo, no es cuestión de una persona, ¿verdad?, ni de un partido político. Sí creemos que hay que apoyar, sí creemos que hay que manifestarle, hacerle saber el sentir de la población, del pueblo de Nicaragua, a través de las distintas manifestaciones que espero que sean pacíficas, ¿verdad?, al gobierno, que lo que están haciendo no es correcto. Y va a ir poco a poco. Puede que la marcha del jueves, que fue llamada así de repente, pero es una de muchas cosas que se están haciendo, porque creo que todos han llegado al convencimiento de que no es un solo evento el que va a pasar. Todos aprendimos de lo que pasó el 21 de noviembre, creo que fue el 2009, 2010, no me acuerdo exactamente la fecha, cuando se hizo una gran marcha, creo que fue en 100,000 personas, el Frente hizo otro en la tarde, fue muy buena, muy buena. ¿Y qué pasó?
gran cantidad de gente y al siguiente día todo el mundo para su casa y no hubo ningún efecto. Entonces es la continuidad de diferentes expresiones de protesta las que pueden llegar a tener efecto. Y como te decía al inicio, cuando vos ves que este ha sido posiblemente el único tema desde que está Ortega aquí que ha logrado unir a una cantidad de gente que tal vez ni se habla ni se quiere y no se van a seguir queriendo, pero conceptualmente e intelectualmente están totalmente opuestos a esta reforma, puede ser el inicio de algo que signifique un cambio importante en el país. Pero no podría de alguna manera desinflarse ese estado, digamos, de indignación, de movilización que se está generando, si el día de mañana dice el gobierno, nosotros platicamos con el COSEP, aquí estuvimos reunidos y porque somos receptivos, hemos escuchado su planteamiento y por lo tanto modificamos tales o cuales cosas que nos solicitaron ellos. Mira, esta es una reforma de 40 y pico de artículos, o reforma 40 y pico de artículos, es un solo artículo el que presentan, ¿verdad? Pero son como 40 y pico de artículos que se cambian. Creo que lo que está hablando el COSEP es uno o dos artículos de esos 40 y pico que se van a cambiar que planean cambiar en la Constitución. Por lo tanto no veo pues por qué la gente va a decir, bueno, ya se desinfla porque se logró cambiar 2 artículos, ¿verdad? Un tema fundamental que lo planteó el presidente del COSEP es el tema del sistema electoral y del Consejo Supremo Electoral, que todos hemos venido pidiendo eso. Cuando después de las elecciones del 2008 se pidió, del 2011 la Unión Europea fue muy clara. Y yo hacía un recuento el otro día de los diferentes resultados de las elecciones. Cuando el voto democrático, el voto antisandinista, pues porque ellos dicen que son democráticos, pero no lo son, pero el voto antisandinista se unió, se ganó. La única vez que no fue en el 2006. Pero después del 2006, cuando el voto democrático se unió, que pasó en el 2008 y también pasó en el 2011, porque Alemán sacó un poquito nada más, después de que vieron lo que pasaba en el 2006, que se podía volver a unir el voto democrático, cambió la estrategia del Frente Sandinista y lo que hicieron fue darle al votante la inseguridad de que su voto no se iba a contar o que podía ocurrir un fraude como ocurrió en el 2008 y ocurrió en el 2011. Entonces ha desincentivado a los nicaragüenses que vayan a votar y eso significa que el momento que haya en este país la posibilidad de que todo el mundo vote y que se sienten tranquilos de que van a votar y que su voto va a ser contado al ir a votar, el Frente Sandinista tiene mucho chance de perder. Por lo tanto, el Frente Sandinista se va a amarrar en esa que es un cambio fundamental que lo mencionó el presidente del COSEP. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en este país? Ahora, el tema de la reelección indefinida, que está planteado ya con la eliminación de los artículos constitucionales que establecían límites a la reelección y que no solo queda indefinida para la presidencia, sino que se amplía con discrecionalidad. Ahora incluso con la reforma al Código Militar se podría mantener en su cargo después de los 5 años el jefe del ejército, bueno, hasta que llegue otro a sucederlo cuando discrecionalmente el presidente decida el momento, sin ponerle absolutamente ningún plazo. Se podrán reelegir también los alcaldes. ¿Eso, en opinión de ustedes, es un tema de fondo o acaso se compensa teniendo un sistema electoral confiable? Te pregunto eso porque algunos sectores, en el sector empresarial, dicen, bueno, pero es que la reelección ya es una cosa que ya existe, ya se impone y por lo tanto olvidémonos de eso. Lo importante aquí nada más es negociar un consejo electoral transparente. No, en lo personal, yo creo que la alternabilidad en el poder y con limitaciones claras, creo que son positivas para el país. Nadie es perfecto para siempre, ¿verdad? Y ideas nuevas, ideas frescas, que la gente pueda escuchar los planteamientos de un candidato, por ejemplo, como acaba de pasar en Argentina, de 41 años, que le ganó al partido de gobierno de la presidenta Kirchner, pues obviamente trae esos cambios, esa alternabilidad trae cambios que son importantes. En el país, en lo personal, yo estoy opuesto a la reelección indefinida. Hay veces que periodos de 4 años, como es en los Estados Unidos, y una reelección continua, no es malo porque tal vez en 4 años no puedes terminar, pero si el pueblo te vota y se cuenta bien el voto, ¿no? Pero yo en lo personal no estoy de acuerdo que la reelección indefinida es buena, ni tampoco es para los militares, que creo que su periodo debe ser acabado, y habíamos logrado algo que posiblemente nunca se había logrado en América Latina, que era que teníamos un jefe del ejército por 5 años
se iba y ya nadie se acordaba de él. Creo que ese había sido un avance importantísimo. Inclusive yo decía que los políticos debíamos de aprender del jefe del ejército de Nicaragua y el jefe de la policía. Desafortunadamente ya ni eso podemos decir, ¿verdad? Y entonces me parece que eso es un tema de fondo, es sustancial y no es simplemente que se resuelve con que se cuenten bien los votos. Obviamente, si se cuentan bien los votos y alguien se quiere reelegir y el pueblo no lo apoya, pues obviamente se resuelve de esa manera. Hay otra reforma que seguramente se aprobará en las próximas semanas, sobre la cual existió una enorme expectativa de que iba a haber un gran debate nacional, y es la reforma de la seguridad social. Ya nadie habla de la reforma de la seguridad social, no sé quién la está negociando, si el sector privado con el gobierno a puertas cerradas, con algunos sectores de sindicatos oficialistas, pero algunas fuentes vinculadas al gobierno y a organismos internacionales dicen la reforma de la seguridad social se aprobará antes del 15 de diciembre, aunque la mayoría de la gente no haya sido convocada ni invitada a participar ni a dialogar sobre esto. ¿Qué posición tienen ustedes sobre eso? No veo cómo se vaya a aprobar antes del 15 de diciembre, porque está el presupuesto y está el tema de esta reforma. Así que no veo cómo se vaya a discutir. Pero si hay un acuerdo entre el COSEP y el gobierno y dicen, ¿va la reforma de la seguridad social? No veo cómo. Y creo que se ha disminuido la bulla sobre ese tema del gobierno decir y aceptar básicamente la propuesta que habíamos hecho nosotros de que el gobierno debería de pagarle los 600 millones de dólares al Seguro Social, que no los tiene que pagar de un solo porque es a largo plazo, ¿verdad? Y eso ha tendido a bajar un poco el tema. Creo que ese va a ser un tema que se va a volver a tener que tocar se va a tener que tocar en el 2014, ¿no? Pero es una reforma sustancial y no hay consenso sobre esa reforma. El sector privado, con las pláticas que yo he tenido con miembros del COSEP, no están de acuerdo en que todo el costo lo cargue el sector privado, y que si vos disminuís los gastos y manejas mejor las reservas, sé más eficiente el INS, no necesitas cobrar tanto. Y si vos amplías la base de gente que entra, pues obviamente vas a tener recursos a largo plazo. Y si la alcaldía de Managua también hace lo mismo que hizo el gobierno central en pagarle lo que es en deberle al INS, pues entonces puede mejorar su posición financiera. Ahora, en resumen, ustedes como parlamentarios, como representantes de partidos políticos, ¿qué posición tienen sobre este proceso, digamos, de instauración de un sistema político en el cual el gobierno invoca la democracia directa para imponer pues un sistema centralista de arriba abajo, pero por otro lado invoca una alianza, dicen ellos, con el sector privado, con el sector empresarial, que parecería tener un flujo que va y viene de negociaciones del sector privado que a final de cuentas después llegan a endosarse en el Parlamento y el Parlamento queda anulado? Pero yo veo ahí un ninguneo, inclusive, pues que es una palabra que usamos aquí, ¿verdad? Han ninguneado al sector privado inclusive, porque antes era sector privado o representantes del COSEP y gobierno. Hoy los metieron en un saco al COSEP con un montón de otras organizaciones, inclusive con responsabilidad compartida, ¿verdad? Lo que veo que lo han diluido al sector privado de esa posición que antes tenían. Más bien, yo creo que no salen fortalecidos, se han debilitado con esta propuesta. Gracias al diputado Eduardo Montealegre. Veremos qué ocurre en los próximos días. Algunas fuentes dicen que la comisión dictaminadora ya está preparando lo que será llevado al plenario de la Asamblea Nacional para ser aprobado por la bancada oficial. Otros dicen que están esperando el documento del COSEP y la negociación entre el comandante Ortega y el gran capital o los representantes del COSEP para ver si acaso modificarán algunos de los artículos del proyecto original. Mientras tanto, pues la mayoría de la gente pareciera no tener ninguna capacidad de incidir en este proceso porque ni fueron consultados ni podrán incidir en la decisión que se tomará por parte de la bancada oficial. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.